¿Se imaginan regresar al país que nos vio nacer en más de 2 décadas? El solo pensar de volver a ver a aquellos que no había visto en años se me erizaba la piel. Entre el corre-corre, las maletas y el estrés de asegurarnos de llevar los regalos que mi madre con tanto afán empacaba, me ponía a pensar si esto era un sueño. Pero no. El 4 de septiembre del 2019, el abrazo de mi madre era la afirmación que esto sí era real. Y así empieza este viaje, lleno de ilusiones, un viaje de ensueño. Conforme nos acercábamos hacia el destino, la ansiedad se apoderaba de mí. El viaje se hacía una eternidad, los segundos se convertían en minutos y los minutos en horas. No podía creer que había esperado 20 años para este momento. Y aquel lugar que un día me vio partir era testigo de mi regreso. Y allí estaban ellos, la familia, esperándome con ansias, al igual que yo. Yo quisiera despertarme. Entre fotos y abrazos, nos esperaba una travesía para llegar hacia el pueblo. Entre montañas, paisajes hermosos, el viento y la niebla nos daba la bienvenida. La vista era simplemente asombroso. Una vez desempacados, nos queríamos ponernos al tanto de la vida del campo. Aún nos faltaba ver el resto de la región. Empezamos con el maíz. La abuelita, aunque su mente muchas veces la traiciona, ella no ha dejado de ser una mujer valiente. Quizás su salud no está en óptimas condiciones, pero a sus 100 y picos de años, no solo sigue luchando por vivir, sino también por ser útil en los quehaceres de la casa. Y nos contaba que el maíz es un alimento primordial en el campo. Con él se crean muchos platos típicos como chiviles y humitas y la famosa bebida chicha de jora. Por supuesto, mis primas exponiendo sus habilidades para presentarnos los chiviles. Después de convivir con la familia de mi madre, era hora de visitar a la familia de mi padre.
Allí me esperaba mi tía y la abuelita, a quien la quiero como mi segunda madre. Una vez allí, acompañamos a los quehaceres en los alrededores. Todavía no podía creer que estaba allí con ellos. Me sentía tan afortunado de compartir esos momentos con ellos, recordando la infancia. Más aún, parecía que el clima se había puesto a mi favor. Volcanes, cascadas, su flora y la fauna, junto con sus mercados y la artesanía, hacen de esta una de las regiones geográficas envidiables. Y así, en cuestión de 2 semanas, visitamos lugares que un año antes solo habría sido un sueño.
como dice el refrán, todo lo que empieza termina. Y nuestro viaje llegaba a su fin. Al otro lado del océano me esperaba mi otra casa, mi otra familia. Las emociones estaban a flor de piel, no podía quebrarme ahora. Con la promesa de que muy pronto estaría de vuelta, trataba de consolar a mi abuelita, quien no acababa de entender el por qué partía otra vez. Pero entre tantas preguntas, solo se me ocurría salir con alguna de mis bromas para verla sonreír, ya que alimentaba mi fuerza. Con el agradecimiento inmenso a nuestro Creador por darnos la gran bendición de poder convivir con los seres más amados, termina este viaje, con recuerdos y anécdotas de los primos, primas, tíos y tías que nos acogieron con un cariño inmenso. Gracias a todos.